Carlos Díaz Marchand es profesor de educación básica, egresado de la Universidad Católica de Chile, tiene los grados de máster y magíster en educación en la Pontificia Universidad Salesiana de Roma y es también doctor en educación. Ha publicado una serie de libros que además ha presentado en todo México. Carlos Díaz Marchand tiene la maravillosa experiencia de conocer las 32 entidades federativas y ha llegado a los lugares más recónditos de nuestro país. Hace casi cada año una caravana pedagógica, digámosle así, hacia la montaña en Guerrero, pero ha estado también en Michoacán y también ha estado en Chiapas, en Oaxaca y a lo largo y ancho de la República Mexicana. Ahí ha presentado los libros, entre otros muchos, de la liberación a la esperanza, Paulo Freire y su educación popular, fundamentos para una reforma educativa latinoamericana y caribeña, geografía y desencuentro, trascendencia e impacto pedagógico del mapamundi de Arno Peters, experiencias innovadoras en educación inicial, historia de la educación chilena, Paulo Freire, pedagogo del derecho a la educación y maestro de América, por una escuela cariñosa, y conduce toda una serie, yo recuerdo, sobre los grandes pedagogos y educadores latinoamericanos. Él pertenece a una corriente latinoamericana que desde una visión crítica presenta diversas propuestas y visiones para mejorar la escuela tradicional latinoamericana. En la actualidad, Carlos Díaz Marchand es presidente del Colegio Metropolitano de Profesores de Chile, pero también es presidente del capítulo chileno de la Asociación de Educadores de Latinoamérica y el Caribe. Muchas gracias, estimado doctor Mario Chávez. Un gusto de saludarlo, un gusto de, a través suyo, tener la ocasión de poder saludar también a los hermanos mexicanos y mexicanas que están en este momento viéndonos en esta condición en realidad tan lamentable, tan irregular por la cual estamos viviendo los países no solo de América Latina, sino que de todo el planeta, a partir de esta pandemia que hoy día tenemos. Yo quiero enviar un saludo muy fraterno a todo el pueblo mexicano. Hemos visto a través de las noticias la situación que se ha venido viviendo y dando también, fruto de la crisis sanitaria y esta pandemia. Y por supuesto que con la esperanza de que podamos prontamente salir de esta lamentable situación y puedan los pueblos de toda América Latina y de todo el mundo, obviamente, salir de la mejor forma y ojalá con la menor cantidad de víctimas frente a lo que hoy día nos está ocurriendo. La verdad es que, muy bien lo decía, yo he tenido la enorme fortuna, y para mí siempre lo ha sido, de poder conocer este hermoso país como es México, y conocer a su gente, y conocer a sus maestros, a sus maestras, a sus estudiantes. Por tanto, lo que pretendo hoy día es poder compartir algunas reflexiones, algunas ideas muy generales, pero que van en la línea básicamente de plantearnos qué es lo que viene ahora. A partir de esta pandemia que ha azotado el planeta, creo que el día siguiente del retorno a la que ya no va a ser normalidad, porque no vamos a volver a lo que teníamos, a lo que venga, obviamente que va a repercutir en distintos ámbitos y tiene que necesariamente ser todo distinto. Y también la educación, por supuesto, también la educación, también los educadores, también el espacio escolar tiene que apostar hoy día por avanzar, creo, y aprovechar de esta situación y que se genere con esto una oportunidad para poder transformar y cambiar también muchas estructuras y muchas concepciones y visiones respecto de lo que significa hacer educación, hacer escuela, a partir de esta nueva, repito, realidad que comenzaremos a vivir el día después en que esto, de alguna forma, ¿cierto?, se normalice. Y sobre eso es lo que quisiera compartir con ustedes hoy día, comentarles solamente en breves minutos que acá en Chile también estamos muy complicados, estamos muy preocupados por todo lo que está ocurriendo, vamos subiendo en la cuesta, no estamos ni siquiera en la meseta, digamos, no hemos llegado ni siquiera a la meseta, y eso indudablemente que nos preocupa. Tenemos más de 5.000 muertos en Chile, tenemos una cantidad enorme de infectados, somos el quinto país del planeta con mayor cantidad de infectados. Recuerdo que Chile tiene solo 18 millones de habitantes, por tanto
5.000 muertos es una cifra muy importante en comparación, digamos, con otras naciones que tienen 10, 15 o 20 veces más habitantes que nosotros. Por tanto, proporcionalmente, en realidad estamos dentro de los países que lamentablemente han resentido de mayor forma y nos ha golpeado fuertemente esta realidad. Nosotros iniciamos el año escolar regularmente el 1 de marzo de cada año. Nuestro periodo escolar va de marzo a diciembre, a diferencia de ustedes, pero este año en realidad tuvimos 2 semanas de clases. El 15 de marzo se suspendieron las clases, se decreta ya la pandemia y a partir de ese día hemos terminado, digamos, con las clases presenciales y hemos iniciado una situación absolutamente nueva para nosotros, para el sistema escolar, para los maestros, para los estudiantes, para todos, que es precisamente la clase online, la clase a través fundamentalmente de lo que son las redes, a través de Internet, a través de plataformas, y en eso hemos estado desde marzo a la fecha. Por tanto, indudablemente que en esta lógica de la cultura digital, este seminario tan importante que nos plantea cuáles son los desafíos, y yo quiero felicitar en realidad al doctor Chávez y a todo el equipo que ha organizado y ha generado este seminario internacional, porque creo que apunta precisamente al momento y a la realidad que estamos viviendo hoy. Así es que mis felicitaciones respecto de ello. Porque nosotros precisamente, como lo decía, este año clases presenciales hemos tenido solo 2 semanas y el resto ha sido todo a través de plataformas, a través de los medios digitales, en donde lamentablemente, como tal vez seguramente también ocurre en México y en el resto de nuestros países de América Latina, esta pandemia también ha venido a develar la tremenda desigualdad que existe en nuestras naciones, en nuestras sociedades. Y aquí en Chile, por ejemplo, más del 50% de los niños y jóvenes no tienen cobertura, no tienen internet en sus casas, no tienen un computador a través del cual seguir la clase. Es decir, no están las condiciones en igualdad de condición, en igualdad para todos los niños y jóvenes que atendemos. Y ese ha sido también un gran problema que han enfrentado las maestras y los maestros preocupaciones. Y a ello agregamos también que para nosotros ha sido muy fuerte y lo hemos planteado también como colegio de profesoras y profesores aquí en Chile. Hemos planteado la necesidad de que en esta parte de la pandemia, en este proceso histórico y en esta realidad que estamos viviendo, claramente la contención emocional para nosotros juega un papel fundamental, mucho más allá incluso de lo que puede hacer la preocupación por llenar y llenar y llenar de contenido a los estudiantes. Hoy día hay una situación caótica, hoy día hay una situación de estrés muy grande, hoy día hay mucha angustia en nuestros estudiantes, en nuestros jóvenes, en nuestros niños que no entienden qué es lo que está ocurriendo muchas veces, y por tanto también creemos que la labor de la escuela, la labor del maestro, debe de estar encaminada en esa dirección. Repito, más que preocuparnos del tema cognitivo exclusivamente, hoy día la preocupación por la contención emocional juega un papel clave y fundamental, y así lo hemos entendido desde el Colegio de Profesores, y es un poco lo que estamos desarrollando aquí en mi país. Así es que eso, con eso un poco contarles para ya entrar en materia y reiterarles los agradecimientos al doctor Chávez por esta maravillosa oportunidad de poder generar este espacio de reflexión, de diálogo sobre los aspectos educativos y también sobre los aspectos de lo que significa hoy día la cultura digital que se está generando a lo largo y ancho de toda América Latina y del planeta. Lo que yo quiero compartir con ustedes hoy día son algunos saberes que desde mi humilde perspectiva debieran de comenzar a propiciarse con mayor fuerza a través con posterioridad a esta pandemia. Por eso que lo hemos llamado algunos saberes para la escuela de la pospandemia. ¿Qué es lo que viene después? ¿Qué es lo que tenemos que ir generando y desarrollando con mayor fuerza, creo yo, a partir de la nueva realidad que vamos a comenzar a vivir? Porque si de algo creo que debemos de estar todos seguros es que la realidad que hoy día tenemos nos va a cambiar el mundo a todas y a todos. Por eso que vamos a hablar sobre algunos saberes necesarios para la escuela de la pospandemia. Por favor, ahí está, ¿cierto? Saberes necesarios para la escuela de la pospandemia. Y voy a enumerar algunos en la idea de ir compartiendo con ustedes cuáles serían estos saberes o estos elementos que desde mi perspectiva, reitero, debiéramos de trabajar con mayor fuerza en las escuelas con posterioridad a la pandemia. Vamos entonces con el primero.
En realidad yo creo que hoy día, a la luz de lo que estamos viviendo, por favor, vamos con la próxima diapositiva, se hace necesario tener educada la mirada. Creo que el tema esencial, si tenemos que hablar de algunos saberes, es comenzar a preocuparnos un poco más como maestras y maestros por tener educada la mirada, que significa fundamentalmente aprender a mirar a nuestros niños y niñas. Porque la verdad que muchas veces nosotros miramos a los niños, pero no los vemos. Y tener educada la mirada significa que a partir de la observación como maestras y maestros, de una, por favor, espere, debemos de ser capaces de ir descubriendo en ellos si tienen problemas, si llegaron tristes, si están alegres, para poder conversar, para poder iniciar el diálogo, para poder saber a partir de la mirada. La vorágine del trabajo pedagógico en nuestras escuelas y en nuestras escuelas primarias, secundarias, etcétera, muchas veces nos lleva a que llegamos al espacio escolar y no miramos a nuestros estudiantes. Los vemos como una masa. Y hoy día, en esta nueva realidad en la cual estamos propiciando que debemos de generar una escuela distinta para la pospandemia, para lo que viene con posterioridad, se hace necesario y fundamental tener, repito, educada la mirada para que efectivamente la observación del maestro sea un elemento importante para conocer las problemáticas que nuestros niños y niñas puedan traer desde sus hogares y a partir de ello poder identificar y acercarnos a aquellos que vemos que tienen más conflicto. Un segundo elemento importante tiene que ver también con el escuchar y significa poder darnos cuenta que en realidad en esta nueva concepción, en esta nueva visión que se va a generar con el término de la pandemia, debemos de ser capaces también de saber escuchar a nuestros niños, a nuestras niñas. Es decir, generalmente en la escuela prepandemia, la escuela que teníamos antes de esta pandemia, el elemento del hablar estaba dado exclusivamente muchas veces en función del maestro o la maestra. Y no hay un espacio para escuchar a nuestros estudiantes. Y particularmente escuchar al que menos habla o al que no habla nunca. Porque lamentablemente cuando se genera la posibilidad de escuchar al estudiante en el espacio escolar, muchas veces nos quedamos con aquel que levanta la mano y opina, con aquel que habla bonito y que explica o expresa una idea, pero hay muchos de nuestros estudiantes que por diversos motivos, entre muchos otros porque tampoco en sus hogares los dejan hablar, que no hablan en nuestro espacio escolar. Y tampoco tenemos una mirada y una preocupación hacia ellos. Por tanto, en la escuela de la pospandemia debemos de preocuparnos fundamentalmente de aquellos que no hablan, de aquellos que no opinan, de aquellos que no levantan la voz, porque tenemos que llegar también a ellos. El que ya opina, el que ya levanta la voz, el que es capaz de pararse y dar una idea, felicitaciones, excelente, está muy bien. Pero nuestra preocupación como maestros debe de llegar también hacia aquellos que, reitero, por diversos motivos no tienen esa actitud, ese comportamiento, y que muchas veces está dado porque seguramente en su casa, en sus hogares, no tienen la ocasión de hablar, no son escuchados y generalmente son relegados a permanecer en silencio. Que la escuela, que el espacio escolar no siga en esa misma línea que plantea la casa. Otro saber importante, vamos al tercero, en esta educación o en esta escuela de la pospandemia, está referido en realidad a que necesitamos que ojalá en nuestras escuelas y en nuestros espacios escolares los maestros nos transformemos en verdaderos sabios, sabios, que no es lo mismo que expertos, porque expertos hay muchos y muchos se dicen expertos en muchas cosas, pero en realidad sabio es aquel que ayuda fundamentalmente a abrir nuevas interrogantes, nuevas ideas, nuevas dudas. Sabio no es el que responde a todo lo que pregunta el estudiante, sino que sabio, y el maestro asume el papel y el rol de sabio, precisamente cuando es capaz de generar más inquietudes, más interrogantes, más dudas en sus estudiantes. Por tanto, la perspectiva hoy día no es, y creo que post pandemia tenemos que ser capaces de avanzar en una escuela que verdaderamente genere estas condiciones para que los niños, a partir de la labor del maestro y la maestra, puedan efectivamente abrirse a mayor cantidad de interrogantes y tengan la necesidad y la decisión de buscar cómo resolver esas interrogantes, esas nuevas ideas, esas nuevas dudas que le surgen. Y ese es el papel que debe de jugar el maestro. Vamos a la número 4.
un cuarto saber que me parece importante. Da cuenta de la necesidad de cultivar desde el espacio escolar, desde la escuela, desde la labor del maestro y la maestra, las experiencias del amor. La nuestra es una profesión profundamente amorosa y en esa perspectiva tenemos que trabajar hacia la escuela cariñosa, hacia la pedagogía de la ternura que nos plantea Lydia Turner, hacia la pedagogía del amor que nos plantea Rudolf Kelly, es decir, entender que en el espacio escolar, en el espacio educativo, el niño debe de encontrar necesariamente una realidad muy distinta a aquella que vive en su espacio, en su sociedad fuera del espacio escolar. Muchas veces nuestros estudiantes, particularmente en América Latina, viven y permanecen diariamente en una realidad de mucho odio, de mucha violencia, de mucha discriminación, y el espacio escolar tiene que ser algo diametralmente opuesto. En el espacio escolar tiene que respirarse el afecto, el cariño, el amor, la preocupación por ese niño y por esa niña. Y ese es un saber necesario y fundamental para la escuela de la pospandemia. Si la educación o la escuela de la prepandemia era fundamentalmente una escuela también que muchas veces, lamentablemente, no se diferenciaba respecto de la violencia, la discriminación que existe en la sociedad, porque también al interior del espacio escolar muchas veces se les discriminaba, también al interior del espacio escolar muchas veces se les maltrataba. Con posterioridad a la pandemia, tenemos que avanzar hacia verdaderamente el cultivo de las experiencias, del amor, del afecto, del cariño, del buen trato, como eje esencial y fundamental, repito, en lo que debe de ser esta nueva educación post-pandemia. Otro aspecto importante, necesario en esta nueva escuela, ser justos. ¿Cómo los maestros y las maestras podemos propiciar verdaderamente la justicia, que significa fundamentalmente entregar a cada uno lo que verdaderamente le corresponde? Y por tanto, aquel niño que necesita mayor atención, tenemos que otorgarle mayor atención. No podemos pensar o pretender que la justicia significa darles a todos exactamente lo mismo, porque nuestros niños y niñas no son exactamente iguales. Y por supuesto que algunos necesitan mucha más atención, mucho más cariño, mucha más comprensión. Algunos necesitan que los esperemos porque necesitan más tiempo y otros, por supuesto, que tenemos que valorarlos y felicitarlos porque son mucho más rápidos en conseguir los objetivos, en avanzar en aquello que nos proponemos, en lograr lo que en cada jornada de trabajo nos planteamos. Construir teoría. Vamos al número 6, por favor, maestro. Ser capaces de construir teoría, no solo aplicar lo que otros dicen. Los maestros estamos llamados a construir también teoría. Y yo valoro y felicito porque la verdad que he tenido la ocasión de estar en muchísimos lugares de México, lindo y querido, un país que en realidad amo profundamente por su gente, por su cultura, pero he visto en cada rincón que he estado de México cómo los maestros en distintas realidades han ido logrando generar visiones y propuestas concretas que tienen que ver con la construcción de teoría. Es decir, no solo limitarme a lo que otros me dicen que tengo que hacer o a lo que otros han hecho, sino que también avanzar en la construcción de una escuela distinta. Hablo, por ejemplo, de las escuelas integrales que he visto y que he trabajado por ahí con muchos de los maestros en Michoacán. Hablo de las escuelas altamiranistas, por ejemplo, en la montaña de Guerrero. Hablo de las escuelas también de Oaxaca, que han desarrollado toda una visión y concepción para las escuelas de lengua nativa. Es decir, en cada realidad el maestro está también llamado a construir teoría, a buscar y a generar condiciones para avanzar con una propuesta en función de mejorar la realidad, porque nadie mejor que el maestro conoce su territorio. Las ideas y propuestas que pueden llegar desde el centro de la República, desde los supuestos especialistas, pueden ser muy importantes, incluso muy bien intencionadas, pero nadie mejor que el maestro conoce su realidad, conoce su territorio. Por tanto, el maestro en esta escuela de la pospandemia está llamado indudablemente a construir teoría, y eso es fundamental. Otro elemento importante, vamos al número 7, necesitamos avanzar también desde la construcción de la expresión artística. Es decir, hoy día el tema artístico, por favor avancemos a la próxima diapositiva, el tema artístico es central y fundamental. Ser artista significa en realidad construir con lo que se tiene, con los alumnos que están allí, para sacar obviamente lo mejor de cada uno. En realidad, la gracia, el sentido central, la valoración más grande que tiene el artista, tiene que ver fundamentalmente con que es capaz de hacer
del barro una obra de arte, de cualquier realidad una construcción maravillosa. Y eso es ser maestro, es construir desde la expresión artística, desde lo que significa verdaderamente esta visión y concepción, construir con sus niños y jóvenes, pero con aquellos que tiene. No podemos pasarnos la vida entera como maestras o maestros tratando de propiciar o de generar, ¿cierto? Y lamentarnos profundamente porque no tenemos a los estudiantes que queremos tener, sino que todo lo contrario. Cada año tenemos un grupo de muchachos y muchachas con los cuales tenemos que trabajar. Esos son, y a ellos tenemos que llegar. Y por eso es que es tan importante, repito, desde la expresión artística, construir con lo que se tiene y poder sacar de cada uno de ellos lo mejor que ellos tienen. Y esa es la labor y la función del maestro, y particularmente en esta nueva visión y concepción de post-pandemia que se avecina. Otro elemento importante es también ser capaces de identificar las urgencias, saber efectivamente qué debemos enseñar, qué es lo más importante, qué es lo más relevante. En realidad hay muchas cosas. Tenemos en nuestros países de América Latina, lamentablemente adolecemos de programas de trabajo enormes, planes y programas de estudio atiborrados de objetivos, de contenidos, una enorme cantidad. Muchas veces nos pasamos el año entero corriendo y corriendo y corriendo para poder cumplir con el famoso programa de estudio. Pobre del que no cumpla con el programa de estudio, ¿cierto? Pobre del maestro que no cumpla. Muchas veces en muchos países de América Latina lo que menos importa es si el niño aprende o no aprende. Lo único que importa es que usted cumpla con su famoso programa de estudio. Pero bueno, tenemos en esta concepción y visión de post-pandemia que comenzar a identificar y verificar efectivamente qué es lo más importante, qué es lo más trascendente. ¿Tendrá sentido entregar y enseñar todo lo que está planteado hoy día en el plan y programa de estudio? ¿O debemos de ser capaces de efectivamente buscar aquellos elementos esenciales, fundamentales, que más ayudan al crecimiento y al desarrollo de los niños y jóvenes que atendemos? Hacia allá debe de estar dirigida nuestra mirada. Y particularmente en la pospandemia, esa debe de ser también una preocupación nuestra. Otro elemento importante, aprender desde la cooperación. En realidad debemos de entender que la nuestra, la labor del maestro, del docente, es una labor eminentemente colaborativa. Y por ello tenemos que analizar diversas prácticas pedagógicas que se han dado a través de los tiempos. Hay un pedagogo francés muy importante que tenemos que, creo, conocer en profundidad y estudiar, Celestin Freinet. Celestin Freinet nos plantea la necesidad del trabajo colaborativo entre maestros y entre estudiantes, porque solo el niño aprende colaborando con el otro. O Paulo Freire, cuando plantea el diálogo como elemento esencial y fundamental en el proceso educativo, en el proceso escolar. También allí encontramos un referente válido, fundamental, que indudablemente nos debe de ayudar, porque la cooperación y la colaboración al interior del espacio escolar debe de ser fundamental. Otro elemento importante, ya me quedan pocos minutos para ir avanzando, tenemos que también valorar el comunitarismo y la participación. En realidad, no hay democracia en la escuela hoy día y tenemos que avanzar también hacia una escuela democrática. Y eso significa que la escuela la hacemos todos y todas. Y por tanto, en la escuela la opinión de todas y de todos es fundamental. La opinión de los niños, de los jóvenes, de los estudiantes, de los padres de familia, de la comunidad, de los maestros, de los trabajadores. Es decir, la escuela es la comunidad educativa, la común unidad, lo que nos une, lo que nos encuentra, que es la preocupación por formar y por ayudar a esos niños y jóvenes que todos los días asisten al espacio escolar para que el día de mañana sean verdaderamente seres que cambien y transformen su realidad y puedan construir una sociedad más justa, más humana, más solidaria que la que hoy día tenemos. Y eso significa valorar efectivamente el comunitarismo, la participación, la opinión y la democracia al interior del espacio educativo, del espacio escolar. Otro elemento importante es que creo que se hace necesario más que nunca, con posterioridad a esta pandemia, avanzar en la nueva concepción que hemos generado y que hemos planteado por allí en algunos libros, en algunos textos que hemos publicado. Esta necesidad imperiosa de desarrollar el pensar, el sentir y el actuar. Son los tres elementos fundamentales frente a una escuela que creo pretende que lo único importante es llenar y llenar y llenar de contenido al estudiante. Nos parece que es fundamental avanzar en la lógica del pensar, porque es en la escuela donde el niño tiene que aprender a pensar.
Y la escuela de la pospandemia tiene que generar esa oportunidad, ese espacio. Pero también el sentir, que tiene que ver con los afectos, con el cariño, con el amor, como lo dijimos hace un rato. Y por supuesto que el actuar, que significa el actuar en coherencia entre lo que pienso y lo que digo y lo que hago. Por tanto, esta nueva visión, esta nueva concepción, juega también un papel clave y fundamental. Otro elemento importante en este mundo y en este planeta que hoy día vivimos, el desarrollo de la identidad, avanzar hacia la valoración de nuestros pueblos originarios, de nuestra cultura, de lo que son realmente nuestros antepasados en América Latina. ¿Y qué más país con identidad que México, que tiene una riqueza extraordinaria? Si hay una de las cosas más maravillosas que tiene México, es precisamente esa cultura nativa, esa cultura autóctona, esa cultura originaria, que está viva, que está presente, y que uno cada vez que llega a México, desde que se baja del aeropuerto, se encuentra con esa realidad. Bueno, la escuela tiene que trabajar con fuerza el desarrollo de esa identidad, la valoración de esa visión y de esas concepciones que, repito, son de siglos, pero que tienen cada día mayor vigencia. También trabajar con fuerza la criticidad. Necesitamos ser críticos frente a aquello que vemos, que escuchamos, porque todos los días, lamentablemente, en este planeta nos mienten y nos engañan, y particularmente en este mundo globalizado en el cual vivimos. Por tanto, la escuela debe de trabajar también con fuerza esta criticidad. Otro elemento importante, estoy avanzando porque me quedan 3-4 minutos, es propiciar una pedagogía profundamente latinoamericana y caribeña. Hombres y mujeres que desde América Latina han pensado, han planteado y han generado visiones y concepciones para una nueva escuela y una nueva educación. Entonces tenemos que rescatar las propuestas de Paulo Freire, de José Martí, de Aníbal Ponce, de José Carlos Mariátegui, de Simón Rodríguez, de Gabriela Mistral, de Salomé Ureña, de tantos hombres y mujeres que desde América Latina han hecho propuestas para la educación de nuestros pueblos, y no pretender o hacernos creer, como por ahí algunos piensan, que solo hay pedagogos importantes en Europa y que lo único que hay que hacer es estudiar a los pedagogos europeos. También en América Latina tenemos grandes pedagogos y tenemos que avanzar, obviamente, en su conocimiento, en estudiarlos y en poder llevar a la práctica aquellas ideas y propuestas que nos expresaron estos pensadores. Otro elemento importante, fundamentarse básicamente en que desde el espacio educativo debemos de trabajar el aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a vivir juntos y, por supuesto, que el ser más profundo, que es el aprender al ser interno. Y en ese sentido, estas 4 visiones o concepciones que nos plantea la UNESCO también cobran validez y son importantes en la escuela post-pandemia. Y por último, creo que hay un elemento esencial y fundamental que no debemos olvidar nunca y que debemos de tener siempre presente, porque la escuela de la prepandemia lamentablemente no siempre lo tuvo presente. Hoy día necesitamos con mucha fuerza entender más que nunca que el fin último de la escuela, el fin último de cualquier proceso educativo, es la integralidad del ser humano. Es la formación plena, completa, integral. Nosotros como educadores, como maestros, no hemos estudiado, ni nuestra función es solamente educar o enseñar para una prueba estandarizada. No podemos pretender que tenemos que transformarnos verdaderamente, como algunos piensan o creen, en adiestradores de pruebas estandarizadas, para que después nos vaya bien en una prueba que nos miden, que además es una prueba que mide exactamente igual, como ocurre en muchas partes de América Latina, a todos los niños indistintamente de su realidad, de su contexto. El fin último de lo que nosotros hacemos como maestros es la, repito, integralidad del ser humano. Y hacia allá debemos dirigir nuestra mirada. Y si de algo nos tiene que servir esta pandemia, es precisamente de darnos cuenta de que en realidad tenemos que avanzar en la construcción de un ser integral, tenemos que avanzar en la construcción de una sociedad más justa, tenemos que avanzar en la construcción de una educación más humana, una educación liberadora, una educación transformadora y una educación en definitiva que entregue herramientas a ese niño, a ese joven que atendemos todos los días, para que el día de mañana sea verdaderamente un constructor de utopías y sea efectivamente alguien que cambie y transforme su realidad. Estoy en el tiempo, eso es lo que yo quisiera por ahora expresarles, doctor Chávez, doctor Mario Chávez, y reiterar en realidad que la nuestra es la profesión más maravillosa que existe. No hay profesión más importante y trascendental que la del maestro o la maestra,
porque tenemos la enorme oportunidad todos los días de poder generar y de poder entregar a nuestros niños y jóvenes las bases para que el día de mañana sean efectivamente transformadores de su realidad. Y eso indudablemente que es muy importante, particularmente cuando queremos construir un mundo distinto, un mundo más solidario, un mundo más justo. En definitiva, un mundo más humano, donde todos podamos vivir como corresponde. Es lo que puedo compartir con ustedes, doctor Mario. Muchísimas gracias, doctor Carlos Marchán, por esta extraordinaria y sensible abordaje de los desafíos de la profesión docente en este marco de pospandemia. Y bueno, hay un reconocimiento enorme, una participación muy activa de nuestras comunidades que le hacen muchos comentarios sobre lo sensible de regresar a estos aspectos humanistas que usted ha tocado. Doctor Mario, en lo que vamos recuperando algunas preguntas, mientras tanto, si quiere hacer algún comentario, mientras generamos las preguntas de nuestra audiencia. Bueno, no, agradecerle muchísimo al doctor Carlos Díaz Marchán. Estuve leyendo el chat, hay muchísimas comentarios sobre que justamente después de la pospandemia, aunque la gente dice deberíamos haberlo hecho también desde antes, lo que propone el doctor Carlos Díaz Marchán, pero me parece que es fundamental esta mirada que tienen maestros y maestras de las normales, de que habrá que empezar, ahora que está todo el replanteamiento curricular en la formación inicial de maestros y maestras, incorporar toda esta mirada. Creo que aquí no ha sido o no es una labor de la DGESPE, por supuesto, es una labor de un Congreso Nacional para el Fortalecimiento y Transformación de las Normales, que tiene delegadas y delegados electos democráticamente, escuela por escuela, y que tendrán, ahora que termine todo esto, porque lamentablemente este tipo de debates y de decisiones que tienen mucho que ver con la construcción de consensos, todavía es complicado, me parece, hacerlos en línea, requiere de una participación mucho más cercana, pero una vez que esto termine y que podamos juntarnos, yo creo que será muy importante y fundamental que esta visión que propone el doctor Díaz Marchán también permee estos planes y programas que se replanteen en las escuelas normales de México. Me parece que es fundamental. Creo que la mejor manera de hacer este tipo de transformaciones es desde abajo, con la participación de todas las voces, para que no solamente quede en un papel, en un documento, sino que realmente pueda incidir en la intimidad del aula. Ahí es donde queremos llegar. No queremos tener otro documento más y otro más y otro más, sino queremos tener en realidad una transformación que llegue desde abajo para que desde abajo se mantenga y desde abajo se blinde y se defienda contra cualquier tipo de incursión posterior, digamos, ¿no? Yo ahí le dejaría agradeciéndole, por supuesto, como siempre, esta generosidad del doctor Díaz Marchán. Si alguien conoce la realidad real de este país, en las escuelas rurales y en estos caminos donde nadie llega, es él. Y creo que ha sido muy, muy importante esta reflexión que ha puesto aquí. Y agradecer muchísimo una audiencia maravillosa, cerca de 1,200 maestros y maestras escuchándote, también maestros y maestras chilenas, a quienes agradecemos muchísimo la presencia en este espacio. Adelante, Julio, para que haya interacción con nuestros maestros y maestras. Gracias, doctor Mario. Me voy a permitir hacer algunos comentarios para que los escuche el doctor Carlos y después hacemos 2 bloques de preguntas. Le haré 3 que creo que más o menos concentran las percepciones de nuestras y nuestros docentes, da respuesta y después cerramos con otro bloque de 3 preguntas. Nos saludan, por supuesto, de todo el país, de las 32 entidades, desde Sinsantún, desde la UPN, en distintas entidades. Le felicitan mucho. Y tengo 2 preguntas iniciales. Una, el maestro Salvador López, ojalá por ahí cuando hagan una pregunta nos digan también de qué escuela o de qué entidad nos indican, nos escriben para poder
tomar en cuenta el contexto desde el que se plantea la pregunta. El maestro Salvador López nos pregunta, ¿cómo alentar al docente regular a que realice esta observación analítica si cuenta con grupos de más de 50 alumnos y con una carga administrativa excesiva y programas extraescolares? Esa es una. Número 2, del maestro Manuel Moreno Castañeda. ¿Considera usted que este enfoque pedagógico debe cambiar los criterios oficiales actuales para evaluar el desempeño docente? Una tercera pregunta, la maestra Laura Torres pregunta que si para trabajar de manera colaborativa debemos de dejar las prácticas dictatoriales, las cátedras, porque ello no ayuda al aprendizaje de los, ni recupera el aprendizaje de los otros. Serían nuestras tres primeras preguntas. El resto de ellas se las haremos llegar porque me parece que es fundamental conocer la percepción y la interacción que se genera al margen de esta charla en nuestras comunidades. Doctor, le damos la palabra, doctor Carlos. Sí, bueno, un saludo fraterno a todos los maestros más de 1.200 que están viendo, escuchando, ¿cierto?, este importantísimo seminario internacional que están desarrollando. En realidad, claramente hay muchas cosas que cambiar y modificar, y por eso decíamos al inicio que esta pandemia tiene que servirnos también para revisar lo que hemos venido haciendo durante mucho tiempo, pero también cómo se han venido propiciando, reitero, sistemas escolares y educativos en condiciones bastante difíciles, bastante complicadas, que muchas veces no generan ni permiten efectivamente una interacción como corresponde, como nuestros niños y jóvenes se lo merecen. La primera pregunta da cuenta un poco de ello, con 50 alumnos, con 60 alumnos. Yo he tenido ahí la ocasión de estar en algunos lugares en México, en realidad, en donde hay hasta 70, 80 alumnos por aula, y esa realidad, por supuesto, que es muy difícil. Ahora, esa interacción y esa realidad tenemos que necesariamente, en esa condición y en esa realidad, tenemos que ir avanzando hacia la construcción de una escuela distinta. Y por eso que decimos que hoy día, y a partir de esta pandemia, con posterioridad a ella, se hace necesario también revisar esas condiciones en las cuales hoy día estamos desarrollando trabajando. Porque también en la perspectiva se nos preguntaba respecto a si es necesario o no cambiar los criterios respecto de las evaluaciones o las formas como se está hoy día considerando la labor del docente. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque hoy día lo más importante para cualquier situación indudablemente de generar una condición de evaluación del espacio educativo, del trabajo del docente, tiene que estar en función del territorio y de la realidad que le corresponde vivir. Es la realidad en donde él trabaja, donde él desarrolla su labor. Muchas de las evaluaciones que se hacen en América Latina hoy día a los docentes están más bien fijadas en función de lo que se desarrolla y lo que se norma en una oficina en el centro de muchas veces de la capital de nuestros países, y desde allí se generan visiones, concepciones, políticas respecto de la evaluación de los docentes, pero no se da cuenta de la realidad, del contexto, no se da cuenta tampoco del proceso, de lo que significa ser docente. Evaluar un maestro no puede ser solamente una prueba, un control, una evaluación de una situación muy puntual o una clase filmada como se hace acá en Chile, sino que tenemos que hablar fundamentalmente de un proceso escolar, de un proceso educativo, pero que además tiene un contexto y en donde la opinión y la labor y la gestión que se realiza en esa comunidad educativa por parte del maestro es fundamental. Por cierto que estamos viviendo momentos muy difíciles, pero a partir del término de la pandemia, las prácticas dictatoriales, las prácticas por parte de, y lo decíamos al final de la exposición, la necesidad de avanzar hacia una escuela democrática significa también cambiar indudablemente las relaciones que hemos tenido por mucho tiempo y por muchos años, en donde muchas veces la lógica verticalista, la lógica dictatorial, la lógica de imponer políticas educativas a nuestros países nos imponen políticas educativas y muchas veces ni siquiera va mucho más allá de las autoridades locales o nacionales. Muchas veces las políticas que se nos han impuesto en América Latina provienen del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Banca Mundial, y son ellos los que determinan las políticas para nuestros países. Entonces ya es tiempo de que en realidad avancemos en la construcción de políticas escolares y educativas, como lo decía el doctor Mario Chávez recién, desde la base, desde la opinión y la visión que tengan todos quienes participamos en las comunidades educativas, no solo los maestros o las maestras, también los padres de familia, también los estudiantes, porque de esa forma avanzamos en la lógica de la democratización, repito, de la escuela.
Ese es el sentido más profundo y más de fondo que debemos de, creo, generar para cambiar verdaderamente y para que los cambios en los territorios donde están los espacios educativos sean trascendentales, sean verdaderos y cuenten además con la aceptación y con la venia del conjunto de quienes conforman esa comunidad educativa. Gracias, doctor Carlos, por su respuesta. En ellas, por supuesto, ya da respuesta a múltiples preguntas que se han vertido en el foro. Quisiera cerrar con una que esté en el marco de las culturas digitales y el uso de las tecnologías en este marco de confinamiento y pandemia. De la maestra, que tiene como un seudónimo La Pianista, dice, ¿cómo evitar que las tecnologías y la educación a distancia eviten el acercamiento humanista a los estudiantes? ¿Cómo evadir este riesgo para volver a ser los profesores cercanos a nuestros discentes? Me parece que es una pregunta toral en el marco de este humanismo que pareciera que se diluye de acuerdo a distintas visiones en esta distancia mediada únicamente por las tecnologías. Sí, efectivamente, la pandemia nos ha traído también una nueva realidad que tiene que ver con el uso de las tecnologías, de la educación remota, de educar, digamos, a través del Internet y de los medios, si bien era una práctica que se venía desarrollando a nivel planetario, no en el nivel, ni en la cantidad, ni en el volumen que hoy día se está haciendo. Pero lo primero que hay que dejar en claro es que jamás nada va a cambiar la clase presencial. Nada va a reemplazar a la clase presencial que desarrolla el maestro, la maestra, que permite ver al niño, que permite que el niño interactúe con otro, porque en realidad, como muy bien decía Paulo Freire, y somos muy freirianos en ese sentido, y creo que ese tema muy difícilmente va a cambiar, nadie educa a nadie, dice Paulo Freire, nadie se educa solo, los hombres se educan en comunión, mediatizados por el mundo. Y es esa comunión, ese encuentro entre todas y todos, por cierto, el maestro con sus estudiantes, los estudiantes entre ellos, el que va a permitir a través del diálogo, dice Paulo Freire, esta interacción que en definitiva nos va a llevar al conocimiento y a la educación plena del ser humano. Y eso no lo va a cambiar ni el mejor ordenador, ni el más potente Internet, ni el medio digital más transformador que pueda existir. Porque el encontrarse, el juntarse, el conversar, el mirarse, el poder abrazarse, el poder encontrarse, tiene un poder que no lo va a tener jamás ningún ordenador ni ningún procesador. Y en ese sentido, creo que también esto tiene que permitirnos darnos cuenta de esa realidad. Esta pandemia, esta situación de estar hoy día todos enclaustrados verdaderamente, esto de no poder encontrarnos con nuestros estudiantes, esto de que los niños y jóvenes no puedan interactuar entre ellos normalmente como lo hacen y lo hacían antes de la pandemia, tiene que también llevarnos a la reflexión profunda respecto de la importancia que tiene el proceso escolar, el proceso educativo presencial, reitero, presencial,